Bueno, que celebro en medio de tantas vicisitudes, tantas emergencias y tantas limitaciones, nosotros podamos estar celebrando los 60 años del CENDE y los 300 años de la Universidad Central de Venezuela en un proceso de reflexión sobre el futuro. Porque una de las cosas más terribles de todos estos procesos de pandemia, de aislamiento, de confinamiento y en una situación de tanta precariedad como la que estamos viviendo en Venezuela, eh, la pérdida de la idea de futuro y la pérdida de cómo planificar, cómo lograrlo, es un tema bastante cierto y colectivo. Sin embargo, nosotros estamos aquí buscando una ventana para salir de esa inmovilidad, salir de ese tipo de situación que nos está envolviendo y buscando cómo podemos celebrar estos 60 años viendo hacia el futuro y pensando en una forma de vivir mejor, una sociedad más digna y más vivible. Entonces, no sé si ustedes creen que pasamos ya, nos queda un minuto, pero no sé si quieren que pasamos ya a dar la entrada al foro. Son 4 foros que la comisión organizadora planificó para, un interesante título, una interesante reflexión que se enuncia interrogando: ¿son nuevos paradigmas para el desarrollo o el desarrollo de nuevos paradigmas? En este tema, ayer trabajamos todo lo que era justamente la conceptualización de un nuevo paradigma y de las dimensiones macro en un proceso multidimensional, las dimensiones macro de este nuevo paradigma. Sin embargo, hoy estamos trabajando en una cosa más acotada, como es el desarrollo sostenible, y lo estamos trabajando con una persona que me honra mucho presentar, porque su currículum vitae nos dice que es una profesora de las universidades mexicanas, las universidades eh, estadounidenses en materia de desarrollo, y en los últimos años se ha dedicado a todo el tema del desarrollo sostenible, tanto en la confección de la Agenda 2030 como en la confección y en el asesoramiento a los organismos internacionales en la definición de los objetivos del desarrollo sostenible. Creo que será muy importante lo que nos pueda decir la profesora, porque una de las cosas que vimos ayer y la profesora ya en internet, ya en las últimas intervenciones que ha hecho la profesora en México y en foros internacionales, ya nos está anunciando la dificultad y lo cuesta arriba que será conseguir los objetivos de desarrollo sostenible una vez pasada la pandemia. Entonces creo que es un desafío bien importante y bien interesante para lo que estamos haciendo. Son comentaristas eh, de la profesora Alarcón, Carlos Aponte, nuestro compañero de investigaciones de la comunidad científica del CENDE, especialista en política social, trabaja en el doctorado y trabaja en la maestría de política social. No solamente trabaja para el CENDE, sino que debido a su experiencia y su reconocimiento, en muchas ocasiones se desempeña como asesor de organizaciones del sector y organizaciones académicas e internacionales. Está también el profesor Dilicio, que muchas veces nos ha acompañado también en el cuerpo docente, que es geógrafo, profesor titular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo del Centro de Ambiente, fue el director de CENAPU por más de 15 años y es autor de numerosas publicaciones. Además de decir que cuando hablamos de ambiente en este país, el profesor Dilicio se ha convertido en una imagen importante de este proceso. Y como relator me acompaña el profesor Alejandro Gutiérrez, es economista de la Universidad de los Andes, también ha compartido con nosotros actividades de docencia y
trabaja más en el área agroalimenticia y en el desarrollo agroalimenticia, y él se encargará de la relatoría de este evento. Entre los que nos acompañan están los relatores, el director, que no sé si quiere decir otras palabras, y si no fuese así, pasamos a darle la palabra a la profesora Diana Alarcón. Continuemos con el acto. Adelante. Entonces, profesora Diana Alarcón, es un honor estarle dando la palabra y somos todos oídos porque nos interesa mucho, tanto, sobre todo que equilibra la experiencia con la sapiencia. Gracias. Buenos días y muchísimas gracias en primer lugar a todos ustedes por la invitación. Es realmente un honor para mí estar con ustedes en la celebración de estos 60 años con una reflexión que es urgente en la región y que ustedes muy atinadamente le han denominado el nuevos paradigmas para el desarrollo o el desarrollo de nuevos paradigmas. Y yo diría que estamos más hacia la segunda, es decir, necesitamos urgentemente desarrollar nuevos paradigmas que se ajusten a la realidad de nuestros países. Entonces, yo quisiera en estos próximos minutos, perdón, voy a preguntar aquí, ¿cuánto tiempo quisieran que tomara para hacer una primera exposición? Disculpe, profesora, son 45 minutos. Yo le avisaré 5 minutos antes que le quedan 5 minutos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces en los próximos minutos quiero hacer una revisión muy breve, un poco de cómo estamos en América Latina, cómo hemos estado, cómo llegamos a esta discusión y terminar ilustrando la complejidad que tiene este proceso de pensar en nuevos paradigmas de desarrollo desde donde estoy, es decir, desde México, que creo que ilustra bien los retos que tenemos que resolver. Si uno hace una revisión aún muy breve del desarrollo de América Latina, nos vamos a encontrar con varias constantes. Es una región que ha mantenido una relación dependiente respecto a las hegemonías económicas de su época. No hemos logrado desatar procesos de desarrollo independientes e innovadores. Nos caracterizamos como región por ser países con grandes desigualdades en todas las dimensiones de bienestar. Por supuesto, desigualdades que provienen de una gran desigualdad en la propiedad, ¿no? Tierra, propiedad inmobiliaria, capital humano, etc. De tal forma que este círculo virtuoso de crecimiento, desarrollo, innovación, equidad, por el que han transitado muchos otros países a nivel internacional, parece haber escapado a nuestros países. No hemos logrado en general encontrar un rumbo de desarrollo que nos permita esto, ¿no? Convertirnos en países económicamente prósperos, socialmente cohesionados y equitativos. Lo que estamos proponiendo, lo que quisiera proponer con ustedes es que este nuevo paradigma de desarrollo que ha surgido en la discusión internacional, el paradigma del desarrollo sustentable, representa ciertamente una oportunidad para potenciar, para reorientar el desarrollo de la región hacia sociedades incluyentes, dinámicas y sustentables. Pero requiere el desarrollo de nuevos paradigmas de desarrollo, ¿sí? Es decir, una construcción mecánica del planteamiento de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no es suficiente. Necesita el desarrollo de una propuesta concreta, ajustada a las realidades de cada uno de nuestros países. Entonces, en los próximos minutos lo que presentaré son algunas propuestas que nos ayuden a identificar los retos planteados en nuestras sociedades
y algunas pistas de cómo avanzar hacia la construcción de estos nuevos consensos de desarrollo que guíen las políticas públicas y, como decía, ilustramos con el caso reciente de México. ¿Cuáles son los rasgos del contexto internacional que es importante tomar en cuenta en esta reflexión? Bueno, en los últimos años, digamos a partir del año 2015, hay un nuevo consenso global que nos está ayudando a generar acuerdos mínimos, cuando menos en la retórica global, ¿no? El proceso de desarrollo tiene que avanzar el crecimiento económico de nuestros países, la cohesión social, el medio ambiente. El objetivo de justicia social y prosperidad, que es más urgente que nunca, debe hacer con un uso sustentable de los recursos naturales y haciéndose cargo de los efectos nocivos que ha tenido nuestro desarrollo en el medio ambiente, ¿no? Contaminación de agua, aire, etc. En un contexto, sin embargo, donde las desigualdades de siempre y los efectos de choques naturales y antropogénicos dificultan la toma de decisiones. Es decir, es un contexto complejo en donde además estamos viviendo un reacomodo de la geopolítica con graves consecuencias potenciales y con procesos de inestabilidad que vivimos ya en varios países. Es un contexto con un acelerado cambio tecnológico que nos obliga a repensar procesos y estructuras sociales. Simplemente pensemos en la revolución digital que estamos viviendo ya por varios años, que está modificando la manera como incluso como sociedad nos relacionamos. Es un contexto, y debo decirlo también, en donde se ha dado el resurgimiento o tal vez la reagrupación de opciones de derecha, políticamente de derecha, en algunos casos en variantes sumamente extremas, que está cuestionando incluso algunos terrenos que considerábamos incontestables. Sorprendente cómo en muchos lugares en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, hay una reacción tremenda a los procesos de vacunación, por ejemplo, ¿no? Cuestionando toda la ciencia médica, etcétera, y rechazando la posibilidad de protegernos a todos colectivamente. En este contexto por demás complejo, es necesario entonces tomar decisiones prontas para afrontar la desigualdad y la destitución, los cada vez más frecuentes desastres naturales y situaciones de emergencia sanitaria tipo COVID-19 amenazan con repetirse de distintas formas dado el nivel de interconexión global que hay ahora en nuestros países. Si hubiera que identificar los rasgos mínimos que debía tener el proceso de desarrollo en nuestros países, seleccionaríamos seguramente una combinación de características. Necesitamos construir procesos de democracia, con democracia y participación. Necesitamos retomar un rumbo de eficiencia económica, de cohesión social, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, acabar con la corrupción y, yo diría de manera muy importante, recuperar el sentido humanista del desarrollo. Y eso es una visión tecnocrática que se instaló en nuestros países por muchos años. Revisemos entonces rápidamente la propuesta del desarrollo sostenible. Ciertamente, esta propuesta de desarrollo sostenible es la nueva norma internacional, con 3 rasgos característicos. Lo que plantea es el desarrollo requiere recuperar el balance, ya decíamos, entre el crecimiento económico, la sostenibilidad del medio ambiente y el bienestar. Importante poner atención a las interacciones entre 3 dimensiones. Entre esas 3 dimensiones, por supuesto, en un contexto en el que hay trade-offs, ¿no? Avanzar en una muchas veces implica sacrificar en otras dimensiones. La Agenda 2030 está contenida en 17 objetivos y 169 metas. Estas dan orientación general,
pero no alcanzan para diseñar políticas, ¿sí? Es decir, el gran reto que tenemos en cada uno de nuestros países es el generar políticas públicas concretas, específicas, que nos permitan avanzar en esa dirección propuesta. De tal manera que cada país tiene que encontrar sus propios caminos a partir de su propio contexto específico. En suma, lo que tenemos con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una propuesta que da orientación a la discusión, pero que no alcanza para identificar prioridades ni políticas públicas, ¿sí? Este es un asunto estrictamente nacional. Hay recientemente un par de propuestas que ayudan a identificar estas prioridades. Y aquí no sé si debía presentar muy rápidamente esta idea de la dona. Entonces, bueno, no importa. Pero la idea es que hay un par de propuestas recientes que nos permiten que nos ayudan a empezar a identificar prioridades de desarrollo en este sentido, en dónde estamos parados y hacia dónde necesitamos ir. Y aquí hay dos, quería mostrarles la dona de Kate Raworth porque de una manera muy gráfica nos permite identificar todas las dimensiones de desarrollo sobre las cuales como sociedades queremos avanzar, es decir, dónde queremos estar en educación, en salud, en seguridad social, y después cuáles son los retos que tiene la recuperación de la sostenibilidad en el medio ambiente, ¿no? El uso del agua, la contaminación del aire, etcétera. Y una vez que uno cuantifica, una vez que uno identifica en dónde está como país, ¿no? En el caso de México, somos un país que tiene 9 años de educación formal promedio. Bueno, somos un país que nos gustaría de aquí a 20 años soñar que podemos llegar a tener 17 años de educación formal promedio. Somos un país que tiene estrés en las cuencas de agua. Estamos extrayendo agua de la que podemos recuperar en el acuífero. Bueno, de aquí a 20 años quisiéramos ser un país que tiene autosuficiencia y un uso sustentable del acuífero en el país, etcétera, ¿no? Entonces, es una metodología que nos ayuda a identificar cada una de las dimensiones en donde tenemos brechas, cada una de las dimensiones sociales y cada una de las dimensiones del medio ambiente en donde tenemos brechas y en donde necesitamos recuperar la sostenibilidad. Es un ejercicio bonito, en algún momento lo presenté con ustedes y podemos presentarlo si quieren más adelante con un poquito más de detalle. Pero a donde quiero llegar con esto es a la necesidad de encontrar herramientas de trabajo que nos ayuden a construir una visión del país donde queremos vivir. Y me parece que este es el reto más importante que tenemos en este momento en nuestros países. Es decir, ¿cómo definimos nuestras prioridades de desarrollo en las distintas dimensiones de bienestar que nos permitan iniciar la discusión sobre las políticas públicas que son necesarias para llegar a esa visión de desarrollo? Y bueno, este reto, digamos, no es nuevo. El desarrollo, como ustedes saben, es un proceso de largo plazo. No se logra ni en 2 años, ni en 6, ni en 10, desafortunadamente. Son procesos acumulativos de largo plazo. Y el tener herramientas que nos permitan desarrollar una visión de largo futuro, una visión de largo plazo que nos permita generar esos consensos sociales es importantísimo. Para mí es el meollo, digamos, del tema, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos ir como sociedad? ¿Cuál es el imaginario al cual queremos apuntar? Y a partir de este imaginario es cuáles son las políticas públicas entonces que nos permiten llegar hacia allá.
Y esto que se dice muy rápido es tal vez uno de los asuntos más difíciles, más complejos que tenemos en esta discusión. Y en este sentido, quería presentar muy rápidamente el caso mexicano, porque me parece que ilustra muy bien, sobre todo estos últimos años en donde estamos viviendo una propuesta nueva de desarrollo, un nuevo paradigma de desarrollo. Me parece que ilustra muy bien el tipo de problemas concretos específicos que tienen nuestros países para desatar procesos de desarrollo más estables, de largo plazo, que nos permitan efectivamente caminar hacia esa visión. ¿En dónde estamos y cuál ha sido la trayectoria de este país en los últimos años? Bueno, si ustedes recuerdan, por ahí a partir de los años 90, México ha sido uno de los países, o fue el alumno aplicado de las políticas neoliberales de los 90, 2000, 2010, etcétera. Fuimos el alumno aplicado de estas políticas centradas en la privatización, la desregulación, es decir, la construcción de un Estado mínimo, la liberalización comercial, etcétera, ¿sí? Lo hicimos todo lo que el consenso de Washington dictaba, México lo hizo al pie de la letra. Efectivamente, hubo periodos de crecimiento económico rápido durante estos largos años, los últimos, vamos a hablar de los últimos 30 años, pero en general terminó este periodo con en un gran fiasco, con un gran desprestigio. Una situación de corrupción rampante, que en el último sexenio fue, digamos, llegó a límites extremos, una gran desigualdad social, el colapso de los servicios públicos. México era un país que se decía con sistemas de salud, de educación muy avanzados. En 30 años logramos desmantelar los servicios públicos básicos para la población, de tal forma que en 1918 la propuesta política de Andrés Manuel López Obrador, que estaba centrada en la construcción de un gobierno que combate la corrupción, la defensa del patrimonio nacional, recuperar la rectoría del Estado y un proyecto para fortalecer el bienestar, esta propuesta ganó en las elecciones de manera contundente. En un golpe magistral, AMLO, que así le llamamos al presidente, se lleva la presidencia con una muy clara mayoría. Y lo hace con una campaña montada sobre la idea de que un grupo pequeño se ha robado el país, ¿no? Ese es un poco el lema de campaña y el principio alrededor del cual está organizada la propuesta de gobierno, la propuesta de este gobierno. Centra su gobierno entonces en el combate a la corrupción, esta idea de que el pueblo es primero, es decir, la construcción de un estado de bienestar y la defensa del patrimonio nacional. Estos tres principios tienen consecuencias muy claras, quiero sugerir, para la ruta de desarrollo del país. Entonces, vean ustedes cómo ya hice un triple salto mortal desde una propuesta internacional global que dice necesitamos apuntar hacia el desarrollo sostenible, ¿no? Con estas tres dimensiones, con un cambio ordenado que nos permita mejorar la interacción entre lo económico, lo social, lo político. Ya fui de esta propuesta, una propuesta sencilla, bonita, poderosa, a pues el mundo real de la realpolitik, ¿no? En donde se ensayan y se prueban nuevas formas de hacer las cosas, nuevas propuestas de desarrollo, ¿sí? Entonces, lo que quiero sugerir aquí es que no hay un continuo, digamos, fácil, sencillo, técnicamente puro, digamos, que nos permita hacer esta transición,
sino es necesariamente en el mundo de la política, de nuestras sociedades democráticas, de las dificultades que tiene la implementación de proyectos políticos específicos, es en ese mundo en donde estamos dirimiendo, digamos, el futuro de nuestros países. Y es en este contexto en el que quiero colocar un poco cuál es la forma en la que en México estamos avanzando, abriendo nuevas brechas de desarrollo en este contexto. El punto es que una propuesta esencialmente política y aparentemente coyuntural, ¿no? Como es este triunfo apabullante de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones, esta propuesta, que es una propuesta esencialmente política y que aparentemente es coyuntural, cómo esta propuesta puede contener la semilla de un nuevo paradigma. Y creo que ahí es en donde estamos instalados en México en este momento. Este nuevo paradigma inicia con un despliegue de cambios importantes para el país en el corto plazo, que está articulado alrededor de las promesas de campaña de López Obrador, pero que de continuarse, ¿sí? De continuar estas tendencias, traería cambios importantes en el largo plazo. Así que estamos ya hablando de cambios en el paradigma de desarrollo del país, más que la propuesta de corto plazo y de campaña de un presidente. Los golpes políticos magistrales, como fue ¿no? En el caso mexicano, no siempre son para bien, y esto lo sabemos todos, ¿no? Simplemente citemos el caso del posicionamiento político de Trump en Estados Unidos hace unos años. En un breve mandato de 4 años, lo que prosperó fue el llamado 1% de la población y se inició el desmantelamiento de la incipiente estructura productiva no carbonizada de ese país. Se redujeron los beneficios sociales en salud y educación, etc. Y si hubieran continuado estos cambios, habría también un cambio paradigmático, ¿no? En el rumbo de desarrollo de ese país. Por fortuna solo duró 4 años y esperemos que no reviva próximamente, pero la lección es tal vez que las coyunturas políticas pueden y deben ser usadas para echar raíces profundas con impactos de largo plazo y que nuestro deber es que esto sea para bien, ¿no? Entonces, es un poco el reto de cómo avanzamos en un proyecto de largo plazo de país a partir de coyunturas políticas específicas que normalmente son muy complejas y que normalmente están cargadas políticamente cargadas, ¿no? Muy rápidamente, lento lo que está ocurriendo en México en el ámbito laboral a partir de esta nueva propuesta política. En primer lugar, un aumento importantísimo al salario mínimo. Después de décadas de reconstrucción, el gobierno de AMLO rompe con la tradición y no solo aumenta el salario mínimo real, sino que lo hace en un 10% de manera consecutiva desde el inicio de su mandato. Incluso en medio de la crisis de COVID se mantuvo este aumento a los salarios mínimos. Esta política de mantenerse traería cambios en la manera en que funciona la economía, cambiando la dinámica de sectores y la dinámica social. Un lineamiento de campaña electoral precisamente que fue calificada como populista, ¿sí? El aumento salarial, se está convirtiendo ahora en una poderosa palanca de cambio en el paradigma del desarrollo, ¿sí? Hay una tendencia y una condición en la cual se va a pensar en una distribución del ingreso menos desigual a partir de una política aparentemente populista, que fue un lema de campaña, pero que está efectivamente ayudando a cerrar estas brechas lacerantes de desigualdad que como país venimos cargando por décadas.
Otra política importante en el ámbito laboral, por ejemplo, es el encuadramiento de la práctica de subcontratación de servicios altamente intensivos en mano de obra, como son los servicios de limpieza y algunos otros servicios. Esta práctica se había convertido en un instrumento efectivo para burlar los derechos laborales, para burlar una parte sustancial del contrato social, que erosionaba la cohesión social claramente. Con este golpe, es decir, el fin de las contrataciones, de la subcontratación de servicios, con este golpe se alinea el país en una senda de desarrollo dinámico y más equitativo, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo son políticas o decisiones específicas, muy concretas, aparentemente pequeñitas, pero que tienen ese potencial de convertirse y de abrir nuevas sendas de desarrollo dinámica en el país. En el ámbito fiscal, México es un país en el que la carga fiscal es sumamente baja. Y esto es así a pesar de que las tasas de impuestos, las tasas impositivas, son muy similares a las de otros países desarrollados a nivel internacional. El fondo del problema, sin embargo, es una administración de impuestos sumamente deficiente y corrupta que beneficiaba a pequeños negocios hasta los negocios más grandes y que incluso se había institucionalizado en empresas que ofrecían servicios para evadir impuestos. Imagínense ustedes, teníamos una cantidad de empresas, las famosas factureras, que facturaban gastos ficticios para poder reducir impuestos. El faltante de estos ingresos se cubrían con los ingresos petroleros a costa de la viabilidad de mediano plazo de la empresa pública petrolera. Es decir, era un problema, no era un problema sencillo de evasión de impuestos, era un problema de fondo que estaba o que impedía justamente una reorganización de los servicios públicos ordenada, equitativa, etc. La política del presidente le pega al núcleo del problema. No aumenta las tasas impositivas, sino se aboca a recabar impuestos de todos aquellos que no pagaban por sus subterfugios o por acuerdos entre grupos privilegiados y círculos afines en el gobierno. Persigue el negocio que ofrece esos servicios de evasión de impuestos, las famosas factureras. Estas acciones han llevado al aumento en la captación como proporción del Producto Interno Bruto, un aumento muy importante de los impuestos, resultado importante que nos ha permitido, que le ha permitido a este país aumentar la inversión pública, aliviar la carga de Pemex, la empresa petrolera, y sus contribuciones al erario público. Si una política de este tipo continúa, será posible resolver el gran problema de la falta de fondos públicos que inhibe la inversión pública y que reduce el margen de maniobra para la toma de decisiones en las empresas públicas petroleras, además de mejorar estructuralmente la mala distribución del ingreso que hay en el país. Entonces, vean ustedes cómo un lineamiento de campaña electoral se ha convertido en una poderosa palanca de cambio en el paradigma de desarrollo, ¿sí? Por supuesto que son medidas y son políticas altamente politizadas, es decir, en el país ha habido una discusión muy compleja, muy complicada sobre el ataque a la empresa privada, el ataque de AMLO contra los inversores, etcétera, que no es otra cosa más que pues la necesidad de recuperar la rectoría del Estado sobre la recolección de impuestos, es terminar con la evasión fiscal, terminar con la corrupción, etcétera. Entonces son medidas sencillas, pero quirúrgicamente muy claras que permiten romper estas dinámicas de retroceso que traíamos y que permiten ir perfilando ya
una nueva manera de construir país, ¿no? Un nuevo paradigma de desarrollo. Rápidamente les cuento lo que fue lo que fueron las medidas ahora durante la emergencia sanitaria por COVID y la recuperación. La política seguida ante COVID ayuda a ilustrar cómo se puede ir conformando un paradigma en favor del desarrollo con equidad. Por su magnitud, la irrupción del COVID es un asunto que ha definido posibilidades de desarrollo. No es meramente una cuestión circunstancial. Dicen los expertos que una epidemia es un fenómeno social con un componente médico. Concentrémonos en la parte social. Ante la parálisis económica, la respuesta que tuvo el gobierno en México fue apoyar la economía popular y fortalecer el sistema público de salud. Es ya casi un lugar común decir que la crisis COVID puso en evidencia la trascendencia de contar con un sólido sistema público de salud. La parte que levanta controversia es cómo fortalecer la economía en periodos de crisis. Normalmente la respuesta era pues apoyar a los negocios que en principio son los que generan empleos y por lo tanto apoyar a los inversionistas permitiría recuperar la economía. La opción que tomó el gobierno mexicano fue más bien el apoyar el bolsillo popular. Desviándose con ello de la práctica dominante en muchos países y de las prácticas mexicanas anteriormente. Entonces, la solución que se tomó fue subsidios para las personas que habían perdido el empleo, transferencias de recursos masivas al campo, a los jóvenes, a las micro y pequeñas empresas que estaban cerrando por cientos, ¿no? Por el confinamiento, el apoyo directamente a las familias, a los estudiantes, a las pymes sin intermediarios, y los incentivos que ofreció este gobierno fueron transferencias directas a la gente, más que apoyo a las grandes empresas y a los intermediarios de siempre, las ONGs, etc. Este simple hecho, que fue un hecho muy sencillo, que fue una política de redistribución de ingresos, tiene implicaciones enormes para el país. Lo que ha hecho es recuperar la economía familiar y con ello recuperar la capacidad de crecimiento de la economía local, ¿no? De la economía interna, de tal forma que la crisis por COVID-19 no nos ha llevado ni a periodos de hambruna, ni desesperación en las calles. En México se veía muy frecuentemente estos asaltos contra las tiendas, contra los trailers que llevaban mercancías, etcétera, pues como medidas desesperadas para hacerse de recursos. Nada de esto hemos visto en este periodo de recuperación y tampoco hemos visto quiebras de negocios en serie, y esto gracias a una política de redistribución de recursos desde abajo, ¿sí? Una política que dice el bienestar de las personas es primero y esa es la responsabilidad del Estado. Ahora, les he contado más o menos los casos exitosos que me parece a mí que me parece que van apuntando efectivamente hacia el desarrollo de nuevos paradigmas de redistribución y de bienestar. Hay otras líneas, otros puntos estratégicos de desarrollo, otros ámbitos estratégicos de desarrollo que no han sido tan exitosos o que hasta el momento no hay mucha claridad al respecto.
La parte tal vez más débil del proyecto encabezado por el presidente López Obrador es el tema de la competitividad y la sustentabilidad. Un nuevo paradigma ciertamente se construye sobre un nuevo contrato social, ¿no? Y el estado del conocimiento que tenemos en este momento respecto a lo que han sido las políticas de sustentabilidad y de competitividad en el país no nos permiten hacer todavía un juicio claro o definitivo. Quiero adelantar, sin embargo, algunos elementos. La propuesta de este gobierno es fortalecer una propuesta energética que está fundada en los hidrocarburos. Como ustedes saben, México es un país productor de petróleo, menos exitoso ahora de lo que fue en el pasado, pero la producción energética de hidrocarburos en el país ha sido muy importante por muchas razones. La propuesta del presidente ha sido apoyar los hidrocarburos, asistida por la hidroeléctrica, que puede ser una táctica correcta, pero la táctica debe tener una estrategia y esta estrategia no es clara, ¿no? Al tiempo que se han tomado medidas para fortalecer la producción de hidrocarburos e hidroeléctricas en este país, necesitaríamos, desde mi punto de vista, poner mayor atención a los retos del desarrollo que el país y la economía global hoy tienen, ¿no? En este recambio energético. Entonces, no está claro, o sea, no tenemos claro todavía hacia dónde va la política de energéticos del país y es uno de los puntos tal vez que ha sido más criticado de esta administración. ¿Cuál es el balance que sacamos ya, digamos, en una reflexión más general sobre lo que han sido estos años? Bueno, lo que está ocurriendo en este momento en México es una gran apuesta, ¿sí? Es una gran apuesta que tiene potencial para convertirse en un nuevo paradigma de desarrollo, pero que reclama todavía que algunas de sus partes evolucionen con una propuesta firme de desarrollo. El reto no es menor. Toda propuesta nueva, sobre todo cuando introduce transformaciones radicales en las prioridades y la construcción de nuevos paradigmas, tiene asociado una economía política sumamente compleja, ¿sí? Están en cuestión los viejos privilegios, necesita consolidar una base social políticamente sólida que dé vialidad a un proyecto de largo plazo. Y esta es la historia por la que hemos transitado en varios de nuestros países en América Latina. Si recordemos rápidamente el caso del presidente Lula en Brasil o de Evo Morales en Bolivia, para mencionar solamente dos de los más conocidos. Es decir, estas propuestas nuevas de desarrollo, pues se mueven en este mundo de la real política que definen la fortaleza de las opciones de cambio, ¿no? Y ahí estamos en este momento. La razón por la cual me pareció útil el recuperar un poquito lo que ha sido la práctica de gobierno de estos 3 años en México es porque me parece a mí que ilustra muy bien las dificultades que implica el posicionamiento de un nuevo paradigma de desarrollo, el desarrollo de un nuevo paradigma, ¿sí? Que nunca es, decíamos, técnicamente lineal y fácil, ¿no? Que requiere de la construcción de contratos y de consensos sociales amplios, que requiere de poder mantenerse en el largo plazo, ¿no? Tener consistencia de políticas en el largo plazo, que requiere ciertamente de una gran capacidad técnica, ¿sí? Para liderar estos cambios profundos que requiere la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo,
pero que se da y se hace y se construye dentro de este mundo complejo de la política y pues el contraste de opciones, la lucha social, diríamos en otros tiempos, ¿no? Esto es un poco la reflexión que quería traer con ustedes. No es una discusión sencilla. Cada uno de nuestros países tiene una gran complejidad y venimos arrastrando historias muy difíciles, y encontrar en este camino propuestas distintas que generen consenso, etcétera, aún con los consensos internacionales que tiene el desarrollo sostenible, que aparentemente pues ahí está, eso es lo que queremos hacer. Como países lo que queremos es recuperar la sostenibilidad económica, social y del medio ambiente de nuestros países. Esa propuesta pues tiene una gran complejidad cuando se convierte ya en una propuesta de política pública. Procedo con nuestro compañero Carlos Aponte para que empiece, le doy la palabra para que empiece a presentar su comentario. Buenos días, un gusto, doctora Alarcón, realmente muy interesante su presentación. Creo que fíjese, uno de los asuntos que llama mucho la atención de lo que usted ha planteado es la dificultad, y es una de las ideas en las que ha recalcado, es la dificultad de generar nuevos paradigmas de desarrollo que produzcan resultados efectivos, que logren vencer la volatilidad, que ha sido una de las características de nuestro en América Latina. Fíjese, en la exposición que usted hacía sobre lo que están intentando avanzar en México, seguramente han parte de la experiencia que se ha buscado generar en la izquierda democrática latinoamericana. Es una experiencia variada. Usted mencionaba, por ejemplo, la experiencia de Lula en Brasil, también la experiencia de Evo. Han habido otras experiencias muy interesantes, como las que se han producido en Uruguay por parte del Frente Amplio. Es decir, hay una variedad de experiencias, digamos, ver cuál es un poco su balance en un poco más de detalle sobre estas experiencias, cuánto se puede aprovechar de ellas en función de un nuevo paradigma de desarrollo. Y fíjese, usted planteaba el grave problema de generar consensos, y obviamente de consensos políticos, consensos sociales, producir formas que contribuyan a generar cohesión social. Eso obviamente es algo que ha ocurrido en varias de estas experiencias, y es muy importante ver cuál es un poco el balance que usted ha podido hacer en su trayectoria, su importante trayectoria en distintos organismos internacionales sobre lo que ha ocurrido en estos casos. Fíjese, una de las cosas que llama la atención a comienzos de este siglo, y que me parece que hubo algunos balances que fueron muy superficiales, es, por ejemplo, que se atribuyera a experiencias como la de Lula, por ejemplo, en Brasil, unos resultados que tenían en buena medida que ver con un contexto internacional favorable, que también, digamos, favoreció resultados sociales positivos en otros países del mundo. Es decir, el boom de los commodities favoreció a muchas de nuestras economías, y eso contribuyó a que se pudiesen generar procesos de reducción de pobreza en muchos de nuestros países, en algunos más que otros. Pero por momentos, algunos balances simplificaron, digamos, el asunto, y, por ejemplo, se pudo dar como una sobrevaloración de las acciones que se generaban socialmente, cuando en realidad una parte importante de estas mejoras dependieron de una prosperidad que venía de un contexto que favoreció a nuestros países. Igual, digamos, ahorita se confrontan una situación que es la contraria. Con el surgimiento de la pandemia, hay un proceso que agrava situaciones que, sin embargo, fíjese, ya desde
el 2015 empezó a hablarse que estaba fallando el modelo de desarrollo que algunos decían que se estaba empezando a configurar en América Latina. Un nuevo modelo de desarrollo que estaba produciendo menos pobreza y menos desigualdad. Y cuando hay una crisis importante a nivel internacional, empezó a decirse es que hemos perdido el rumbo. Es decir, ¿será que perdimos el rumbo o será que le estábamos atribuyendo a causas desacertadas lo que venía pasando en nuestros países? Bueno, entonces, esto es una primera reflexión que un poco asocio con todo el aporte que usted hizo sobre lo que se está planteando actualmente en México. Fíjese, uno de los problemas de los consensos, y que ahí quisiera trasladarme un poco y aprovechar su experiencia en todo lo que fue el proceso de formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel de Naciones Unidas. La formulación de consenso, fíjese, una de las cosas que es interesante es que la agenda, en el caso de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, en cuyo proceso de formulación sé que también usted tuvo una participación importante, logró concretar y acordar unos planes de acción con unos objetivos y metas más o menos definidos. Hubo un avance importante con los Objetivos de Desarrollo del Milenio porque durante el comienzo de este siglo hubo un proceso de disminución de la pobreza importante y durante los años 90 también a nivel mundial, ¿no? Y en América Latina en particular, durante el comienzo de este siglo hubo como un cierto cumplimiento de esa expectativa y el primero de esos objetivos, que era la reducción de la pobreza. Con los ODS, fíjense, se plantea unos objetivos que son aún más ambiciosos. Ya no son, son muchos más objetivos, son 17 objetivos que se trazan y 169. Una de las preocupaciones que uno tiene, además, cuando uno piensa en la posibilidad de generar acuerdos viables, es cómo establecer prioridades y cómo hacer que esas prioridades puedan tener una traducción a nivel de las gestiones nacionales. Hay mecanismos que se han ideado para contribuir a que los países tengan un compromiso, en todo caso un compromiso moral con el cumplimiento de estos objetivos, pero sin embargo se ha planteado que los objetivos de desarrollo sostenible podrían ser demasiado ambiciosos. Y fíjese, sobre todo en el marco de lo que ha implicado la pandemia en el mundo, hay una discusión que se ha abierto sobre si debe replantearse las metas y objetivos, sobre todo para no generar decaimiento en el cumplimiento de esos propósitos, es decir, no generar algún tipo de desprestigio en estos procedimientos que buscan acuerdos a nivel internacional si no se cumplen los objetivos y metas. Es decir, podría ocurrir que los objetivos de desarrollo sostenible contrastaran con el relativo éxito que se le puede atribuir a los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, bueno, un poco, ¿qué piensa usted sobre esta posibilidad de que se redefinan estos objetivos, que se replantee este curso de establecimiento de compromisos entre los países? Y fíjese, en esos compromisos hay, se supone justamente un compromiso moral, pero en su experiencia, ¿cómo ha podido o cómo podría generarse con toda la delicadeza que implican típicamente los frecuentemente muy lentos mecanismos diplomáticos para lograr resultados, que los países, que este compromiso pueda canalizarse y cristalizarse con algún grado de seriedad, digamos, ¿no? Que pueda plantearse algún grado de exigibilidad. Fíjese, cada uno de esos objetivos y de esas metas tiene requerimientos informativos. Los requerimientos informativos muchas veces son un bloqueo para saber si se están cumpliendo estos procesos en los países. Pero además, digamos, hay casos, por poner el caso de nuestro país, de Venezuela, en donde prácticamente no ha habido discusión abierta sobre la agenda fuera de algunos núcleos universitarios y algunos actos formales del gobierno con
con las agencias de Naciones Unidas, pero en los procesos, digamos, de debate que, por ejemplo, se produjeron con la Convención de Derechos del Niño o que se produjeron con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, han estado realmente prácticamente ausentes. No ha habido promoción por parte del gobierno venezolano y en medio de la dura persecución a la que han estado sometidas nuestras universidades, sobre todo las universidades nacionales autónomas, ha sido muy difícil intentar fomentar la discusión sobre la agenda en el país. Y, por ejemplo, en materia informativa, ni se diga, es decir, aquí hay un bloqueo y una censura de información muy severa en materia de estadísticas. El INE no produce, por ejemplo, estadísticas de pobreza hace años y pasamos varios años sin tener información, por ponerle por caso, ni de inflación ni de Producto Interno Bruto. La inflación últimamente la han estado sacando con más frecuencia. Bueno, le planteo esto porque, digamos, hay todo un debate que se plantea sobre los compromisos y también sobre ciertas fórmulas de soberanía que dice cada uno generar alternativas propias. La soberanía, igual que en el campo de los derechos humanos, sea una idea de soberanía democrática. Usted lo ponía como una de las primeras prioridades. Son consensos autoritarios, son consensos impuestos que pueden ser impuestos por la derecha extrema que genera resultados muy lamentables como Trump o como Bolsonaro, y puede ser producida por una izquierda anacrónica, destructiva, como la que hemos tenido en Venezuela. Entonces, en ese sentido, el consenso debe basarse en un proceso práctico y ¿cómo hacemos, por ejemplo, para que haya contribución de mecanismos internacionales que faciliten que los países cumplan con los compromisos que han dicho asumir pues, en este tipo de agenda? Bueno, yo voy a dejar aquí esta intervención. Muchas gracias y excelente su presentación. Muchísimas gracias, Carlos, por tu planteamiento. Y creo que es bien interesante lo que nos has planteado sobre que el consenso es una práctica y una costumbre de la democracia. Y en estos países hemos visto cómo nuestra democracia ha mermado terriblemente, y entonces justamente conseguir consensos es una de las cosas en las cuales nosotros creemos que para trabajar en los desarrollos sostenibles es sumamente difícil. Yo pienso lo mismo que tú y me encantaría ahora oír las palabras de Dilicio, el profesor Dilicio, sobre la parte ecológica. Le doy la palabra al profesor Dilicio. En los últimos años he venido con ese que efectivamente, bueno, gracias por la invitación. La doctora Alarcón nos da una visión importante acerca del desarrollo sostenible. A mí me parece que es fundamental algunos puntos que Carlos Aponte puso y que a mí me parece que es fundamental, y también veo que a través del chat que tenemos en esta sala Zoom, alguna gente ha mostrado preocupación y tiene que ver, puede tratar de introducir en México, pueden ir más de la ecología política. Consideramos que han sido limitaciones y quizás hasta inconsecuencia de los llamados gobiernos progresistas en la época del boom petrolero, del boom de las materias primas, el último entre 2004 y 2012, dependiendo de la materia prima, se extendía un poco más, un poco menos. Y en ese sentido, recuerdo mucho un concepto que acuñó María Estela Svampa allá en Argentina, que es el de los consensos de los commodities. Porque me parece muy importante que, y bueno, hay que hacer
un reconocimiento, que en una situación como la que nos ha tocado vivir en el mundo desde el 2020 con la pandemia, AMLO haya podido, López Obrador, de equidad social, entre la economía familiar. María Estela Svampa, me parece a mí, y sobre todo oyendo la intervención posteriormente que hace la doctora Alarcón con respecto al peso que sigue teniendo los hidrocarburos, y es más, el rescate y reforzamiento que López Obrador trata de hacer de la industria petrolera, que de alguna manera seguimos navegando en ese consenso de los commodities que María Estela Svampa acuñó ya hace algunos años, porque yo creo que ahí es tenible. Por supuesto, hablamos de la articulación de las tres dimensiones de la ecología, de la sociedad y de la economía, pero hay un punto neurálgico en ese triángulo y lo ecológico. Y creo que en la medida en que nosotros, en la América Latina, primario exportador, de modelo primario exportador, que es particularmente caracteriza a los países suramericanos y donde México de todas maneras asume también una importante corresponsabilidad, porque recordemos que no solamente petróleo se produce en México. México es uno de los, junto a Perú, son los mayores exportadores de minerales y particularmente de mineral como base por su economía mucho más de lo que lo han hecho otros países suramericanos, Perú, como puede ser Chile, inclusive Colombia ha tenido un retroceso en ese sentido porque está dependiendo en este momento mucho más no solamente de los minerales, sino también de los hidrocarburos. Pero yo creo que en la medida en que nosotros en Latinoamérica no asumamos que hay que superar el modelo limitados en nuestras posibilidades de avance en el desarrollo sostenible. Hay que recordar la etimología dura, que significa lo sostenible, es decir, ningún recurso mineral no renovable puede ser sostenible, y no puede ser eso la base de un crecimiento económico, y es allí donde tenemos la grave encrucijada a resolver en América Latina. Quizás México en ese sentido, recordemos que junto con Brasil son las economías más diversificadas de toda la región. Obrador esté manteniendo y esté rescatando algunos avances que entiendo por el seguimiento que le he hecho allá en México, a pesar de que seguramente, como pasa en muchas de nuestras sociedades, la letra se quedó como eso, como letra, y no se logró avanzar en la práctica, en la praxis que se imponía, pero hubo una ley de transición energética donde se le estaba quitando particularmente el peso al petróleo y, claro, tratando de alguna forma de compensar con el gas. Sabemos que en términos de cambio climático, desde el acuerdo que se suscribió por primera vez en el año 1992 en la cumbre de Río de Janeiro, inclusive se decía que era, desde el punto de vista del cambio climático, sería recomendable sustituir gas por petróleo. Yo creo que en esa ley de la primera década, y que fue remozada posteriormente alrededor del 2003, sobre esa base, manteniendo, por supuesto, el patrón de hidrocarburos, pero con un combustible considerado de punto de vista de su combustión mucho más limpio que el petróleo, como lo es el gas, e inclusive se hablaba de las industrias petroquímicas basadas no en petróleo, sino en gas. Entonces, sobre esa base, quiero poner ese punto, ese acento, porque si algo nos enseñó es que el llamado extractivismo progresista, otro término que se acuña
en la ecología política del Sudinas, que para él, para siendo un crítico realmente y de todos los procesos de transformación, lo vio en un principio como una gran oportunidad y el extractivismo progresista posteriormente, cuando uno lee a Gudinas en el año 2018, nos dice que, bueno, ese extractivismo progresista no logró superar un aspecto que la doctora Alarcón también nos señala como importante, que es el hecho de la corrupción, porque Gudinas nos recuerda que en la medida en que haya actividad extractivista basado en la captación de renta por parte del Estado o en la participación de los gobiernos a través de los impuestos en ese negocio extractivista, se suplanta, se convierte realmente el gobierno central en estos casos en un gobierno que asume pues la responsabilidad el negocio petrolero y por supuesto está de socio. Recordemos que en el mismo Uruguay, un país no necesariamente extractivista minero, hubo una gran polémica entre el gobierno central en ese momento de Pepe Mujica y las intendencias y los estados, los departamentos con cuanto Pepe Mujica incentivó dentro de ese boom de las materias primas, el uso, ¿verdad? El fracking, perdón, minero, el fracking de material de hierro que tenían allí y que, bueno, el boom nos llevó a un personaje como Pepe Mujica, realmente gran pensador de la izquierda latinoamericana, el rentismo extractivista en América Latina. Yo creo que ese, en la medida, a mi parecer, crucial de desarrollo sostenible, creo que la gente también con la observación que hace la doctora Alarcón, no necesariamente dirigida a la Agenda 2030, pero en general acerca de las propuestas de desarrollo que venimos de alguna manera enalborando como capacidad y como posibilidades de sustitución, fallan en esa visión instrumentalista. Y desde mi perspectiva, a pesar de mantener ese marco, que puede ser la Agenda 2030, pueden ser los acuerdos de París, etcétera, en América Latina tendríamos que derivar y en nuestras propuestas tendríamos que asumir de alguna manera categorías, y si no categorías, hacernos eco de las luchas que han venido desde los años 90 pasados tratando de desarrollar los movimientos sociales, hay poca participación de los movimientos sociales realmente en nuestros consensos y en nuestras propuestas o en las propuestas de gobierno que se tratan de realizar. Creo que los gobiernos tienen una deuda para incorporar dentro de sus planes y dentro de sus acciones proyectos de gobierno que asuman conceptos de la ecología política latinoamericana como la injusticia ambiental, el racismo ambiental, la deuda ecológica, la justicia hídrica, la justicia climática, la soberanía alimentaria, que vaya mucho más allá de lo que puede ser un simple eslogan. Entiendo que, bueno, en México sí se ha avanzado, bueno, porque ha mantenido además una base agrícola, y si además rescata la economía familiar, seguramente este concepto estará mucho más articulado. Soberanía energética y algo que a mí me parece que se convierte en uno de los grandes puntos de conflicto, la biopiratería. La biopiratería y cómo no se hace nada realmente para que los gobiernos nacionales de nuestros países le pongan coto al robo que se está haciendo los recursos genéticos tanto México, Centroamérica como Suramérica, y que eso se convierte, si se quiere, en una de las grandes luchas que creo que nos toca resolver. Por el otro lado,
también se ha quedado un poco a la expectativa de lo que dijo Falconi como canciller de Ecuador en el año 2009 en la cumbre de Copenhague, eso de que los países pobres somos fumadores pasivos de todos los derechos de emisión que se quieren comprar en el mundo para que se siga industrializando sobre la base de las diferencias entre, no solamente entre norte y sur, porque recordemos que ahora China aparece como una potencia importante y de alguna forma consumidora de grandes cantidades de nuestros recursos energéticos. Y ya como me estoy acercando al final de mis 15 minutos, quiero dejar planteado que si buscamos un nuevo paradigma o tenemos que construir un nuevo paradigma, no está mal que recordemos a Morán, y en ese sentido hay que entender que cuando uno habla del conocimiento, la epistemología del conocimiento, no está tan divorciado del desarrollo, recordando que la propia palabra desarrollo tiene un origen precisamente en la ciencia biológica y que es fundamental, pero recordar a Morán que se trata de rescatar, ¿verdad?, el paradigma que para Morán ha estado perdido durante más de 200 años, más de 300 años y quizás perdido durante todo este proceso que nos ha llevado a esta civilización, primero antropocéntrica y ahora que está produciendo el desastre antropoceno. Y en esa necesidad de buscar la revisión, buscar ese paradigma perdido de Morán, hace falta incursionar también en los campos de la ciencia, incursionar en las necesidades y las posibilidades que nos abren las nuevas perspectivas, como puede ser la termodinámica no lineal. Y quiero hablar de la termodinámica no lineal, que puede sonar un poco extraño, ¿verdad?, dentro del campo de las ciencias sociales, pero generó el prigonismo social y por cierto, hay que recordar que precisamente ese fue uno de los temas que particularmente interesó y preocupó a gente dentro del campo de las ciencias sociales y que no ha logrado ser respondido. Igual la hipótesis del planeta viviente, yo creo que hace falta una apertura a estos nuevos debates que se está tratando de hacer desde la ciencia y que en las ciencias sociales quizás hemos estado un poco más aparte y quizás la única excepción en ese sentido es Morán con su propuesta de la ciencia, la transdisciplinaridad. Hace falta, entre otras cosas, mirar estos aportes que vienen desde estos campos de las ciencias, podríamos llamarlo duras si quieren, pero que nos pueden llevar a una nueva métrica, porque efectivamente difícilmente vamos a ser sostenibles en nuestra visión del desarrollo si seguimos dependiendo de la métrica que queremos sustituir, de la métrica que dio paso a la concepción del desarrollo, que el desarrollo sostenible quiso sustituir. Por ejemplo, el PIB, que logra muchas cosas, no ayuda mucho a entender, por ejemplo, la huella ecológica que marcamos los seres humanos. Quizás se vienen haciendo avances muy promisorios, el hecho de que en China se esté tratando de llevar adelante algo así como el producto verde ecosistémico, el producto bruto ecosistémico, pero esa necesidad de nueva métrica nos obliga a buscar ese paradigma perdido, a entender que el ser humano debe ser reinsertado en la naturaleza sin que eso quiera decir una vuelta al pasado y que no podamos seguir pensando, seguir explorando sobre las dimensiones que la creatividad humana nos da para el desarrollo de ciencia y tecnología, pero una ciencia y tecnología que puede ser sustentable al estar basado seguramente no en el proceso de combustión, sino quizás en el aprovechamiento de la fotosíntesis. Bien, lo quiero dejar hasta aquí, ya creo que haber cumplido con mis 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Como siempre, fueron planteamientos muy agudos, muy interesantes y sobre todo recordarnos en el contexto del CENDES
y de sus estudios todo la importancia de los procesos de transdisciplinariedad y lo rico, nutritivo y la explosión cognitiva que está produciéndose en los actuales momentos, no solo en los campos que tú mencionaste, sino en todos los campos de la revolución industrial y de cómo lo debemos tratar de observar desde no olvidar, tenerlos totalmente presentes. Diana, hasta ahorita tenemos varias preguntas, cada cual más interesante. Dentro de Francisco Javier Velasco, hace la pregunta de ¿qué nos podrías comentar tú sobre el proyecto de construcción del Tren Maya y el valor de lo cultural que ese proyecto le da a todo el valor al proceso cultural? Y nos dice que en ese sentido ¿qué valoración le das tú a los diálogos con otras nacionalidades de diferentes identidades? Alejandro Gutiérrez nos dice, en relación a tu primer trabajo, ¿en qué se diferencia lo propuesto por AMLO de los fracasos previos del populismo latinoamericano en estos tiempos? Alejandro del Búfalo nos plantea de los objetivos del desarrollo sustentable desde la perspectiva de la planificación actual, por ejemplo, en Venezuela, ¿cómo lo podemos tratar? El Plan Patria no están los ODS. Saúl, el manejo de la violencia criminal es cada vez mayor y se apoya más en todo el poderío y el desarrollo de las TIC. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer que se pueda hacer desde el punto de vista del desarrollo sostenible? Y por último está la de corrupción. Si cada vez es mayor el proceso de corrupción, si cada vez es un nefasto proceso que se da en toda América Latina, ¿qué tipo de acciones se pueden desarrollar con los procesos de las prácticas de corrupción? Tienes la palabra, Diana. Si quieres te voy repitiendo las preguntas. Qué lindo, aquí está lo de Kate Rayford. ¿Ven mi pantalla? Sí, perfecta. Buenísimo. Bueno, pues muchísimas gracias por todas las preguntas. Son muchísimas y como podrán, son muchas y complejas, porque algunas de estas tienen pues un posicionamiento frente a los temas que planteé, ¿no? Entonces hay una discusión larga que podríamos quedarnos aquí el resto de la mañana para conversar. Entonces, déjenme nada más delinear algunas reflexiones que no son respuestas realmente, sino pues reflexiones sobre estos varios temas que me plantean. Y voy a aprovechar esta lámina que lo que están viendo supongo es la ciudad próxima, ¿cierto? Correcto. Sí. Bueno, déjenme aprovechar esta lámina para comentar algunos de los puntos que han levantado, que tiene que ver con cómo se ve una sociedad que se plantea redistribuir, que se plantea mayor equidad, cohesión social, etcétera, con una política económica en la base, que muchos han llegado a denominar, me atrevo a decir peyorativamente, como populismo económico. Es pues simplemente una propuesta de organización de países, de ciudades totalmente distintas. Y déjenme ilustrar un poco qué es lo que tenemos en esta propuesta. La ciudad próxima. No sé si han seguido los últimos desarrollos en París. La alcaldesa Anne Hidalgo popularizó esta idea de la ciudad de 15 minutos. Y la propuesta de la ciudad de 15 minutos, que en realidad pues se puede replicar en cualquier otro territorio, no necesariamente es solo para las grandes ciudades,
Pero la idea es que uno quiere vivir en países, en territorios integrados, en territorios en donde alrededor del lugar donde uno vive puede encontrar un trabajo, tiene escuela, tiene mercados, puede encontrar el suministro, los servicios para la familia, tiene parques si es posible ejercitarse, tiene servicios culturales y servicios médicos. Es decir, un poco la idea es, si yo si yo quisiera soñar en la ciudad en donde me gustaría vivir y en donde me gustaría que mis hijos vivieran, pues me gustaría una ciudad de proximidad, es decir, una ciudad en donde no tengo que viajar 2 horas en transporte colectivo deficiente para llegar a mi lugar de trabajo o para que mis hijos vayan a la escuela. Donde quiero vivir es una ciudad en donde puedo satisfacer todas mis necesidades básicas en el perímetro de mi hogar. Pueden ser 15 minutos, media hora, 1 hora, lo que ustedes se planteen. Pero esta propuesta que parece muy sencilla, además bonita, esta propuesta implica una política económica totalmente distinta. Implica una política económica que distribuye en la base, una política económica que genera servicios ahí donde vive la gente, que genera opciones de recreación, de cultura, de diversión, ahí donde vive la gente, que es una política económica que genera espacios de trabajo y de generación de ingresos en la cercanía de donde vive la gente y de manera además adecuada para poder satisfacer sus necesidades básicas, ¿sí? Si yo tengo un ingreso razonable para mí y mi familia, pues yo puedo comprar en la tienda del barrio, ¿sí? Y puedo llevar a mis hijos a la escuela del barrio y pago boletos para ver la función de teatro en mi barrio. Y eso lo que hace es que tiene un efecto multiplicador, es decir, es mi barrio el que quiero convertir en un lugar de trabajo, en un lugar agradable para vivir, convivir, para un lugar que sea sostenible, obviamente, porque quiero tener parques, un lugar en donde puedo satisfacer mis necesidades de educación, de salud, etc. Y la política económica que esto requiere es una política económica de distribución en la base, ¿sí? Totalmente distinta de una política económica que se plantea un poco el planteamiento que tradicionalmente venimos haciendo en América Latina, que es necesitamos apoyar a las grandes empresas, atraer inversión extranjera, etcétera, porque ellos generan empleos y los empleos generan bienestar para las familias y entonces, etcétera, ¿no? Entonces, es una propuesta que implica la inversión ahí en donde está la gente, inversión en bienestar ahí en donde está la gente, ¿sí? Hay muchísimo más que conversar en relación a esta propuesta, pero esto es en donde yo decía, necesitamos pensar con visiones nuevas lo que queremos construir para nuestros países. Una propuesta de ciudad de cercanía pues no es nada fancy, ¿no? O sea, digamos que no suena como absolutamente sofisticada y de desarrollo de grandes sectores económicos y de potencia en el comercio internacional, etcétera. Pero suena como una ciudad en donde yo quiero vivir, ¿no? Entonces, un poco esa reflexión de en dónde estamos apuntando nuestras aspiraciones y, por lo tanto, qué es lo que necesitamos hacer para cumplir esas aspiraciones, creo que ese es el ejercicio que necesitamos hacer. Y regresando a algunas de las, una o dos de las preguntas que hacían en relación a los ODS, pues los ODS son eso, es decir, es una norma internacional, un paradigma de desarrollo que nos invita a pensar sobre
cómo lograr prosperidad económica, cohesión social, sostenibilidad del medio ambiente desde nuestros territorios, ¿sí? Entonces, el hecho de que hay 17 objetivos, 169 metas y vamos como en 300 y tantos indicadores, no quiere decir que esos son los que mecánicamente tienen que aplicar a nuestro contexto, ¿no? Lo que es Agenda 2030 y los ODS es pues una visión, una idea de cuáles son las sociedades a las que queremos apuntar, estas sociedades fabulosas que tienen estos equilibrios entre las tres dimensiones del desarrollo, pero no es, en inglés le llaman un roadmap, ¿no? O sea, no es una guía de planificación para ninguna ciudad. Lo que da son pistas de para dónde queremos ir. Y esas pistas, ¿cómo las traducimos en nuestra propia realidad? Pues ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Efectivamente, pues el desarrollo es de largo plazo y muchos de los resultados de las políticas públicas actuales solamente se ven en el largo plazo. Y aquí voy a una de las preguntas que hacía uno de los colegas, que era, bueno, y en todo esto, por ejemplo, ¿cómo se insertan los hidrocarburos? La política de hidrocarburos de México, ¿cómo se inserta el Tren Maya? Que aparentemente pues son los sectores de no, 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 ¿sí? Bueno, ¿cómo se insertan? Y lo planteaba uno, la colega que hizo el segundo comentario. Estas son oportunidades, ¿no? Los recursos naturales, y en el caso nuestro el petróleo, los hidrocarburos, es una oportunidad de hacerse de recursos para promover procesos de desarrollo. No es un fin en sí mismo. Y creo que una de las virtudes, me parece a mí, que tiene la política de hidrocarburos del presidente mexicano en este momento es justamente esa. Es decir, se está planteando, fíjense, uno, la autosuficiencia energética. México es un país que produce petróleo a cantidades, pero importa la mayor parte de las gasolinas que consume y el gas. Es un sinsentido, ¿sí? Es un despropósito. Entonces, un poco el planteamiento ahora es, bueno, necesitamos garantizar la soberanía energética de nuestro país y para eso necesitamos invertir en, pues, lo que es nuestra industria petrolera. Como un fin en sí mismo, no, como una manera de apalancar el crecimiento de este país, ¿sí? Y ahí está todo el planteamiento, por ejemplo, sobre las hidroeléctricas, a donde se está poniendo la mayor inversión en energía en este gobierno es en las hidroeléctricas, que es una energía limpia, ¿sí? Entonces, digamos, el tema y lo que quiero plantear es cuáles son las palancas, ¿no? ¿Cuáles son los botones que uno tiene que empujar para generar procesos que nos permitan hacernos de recursos y marchar hacia adelante? Lo mismo es el caso del Tren Maya. Ha sido muy criticado a nivel nacional y a nivel internacional porque es un tren que cruza la zona maya del país, que es una zona todavía, una de las zonas que han sido poco tocadas por el desarrollo, es decir, es todavía una zona en donde hay selva, etcétera. Y entonces la preocupación es que el Tren Maya va a desmontar y va a acabar con esos territorios. Bueno, si uno ve la geografía de este país, resulta que la zona en donde tenemos la mayor pobreza, la mayor marginación, los menores índices de desarrollo social, son justamente en el sur y sureste del país, en donde nunca ha habido ni Tren Maya ni nada. Hay una ribera maya, Cancún, Isla Mujeres, Cozumel, en donde llega la gente que tiene mucho dinero y que puede pagar hoteles grandes y que tiene posibilidades de disfrutar de esas hermosas playas. Pero no hay derrama hacia el resto de la población. Los empleos que generan en los hoteles, en los restaurantes, que no es menor, es muy importante, pero no es suficiente para apuntalar el desarrollo de esta región. Lo que está haciendo la propuesta del Tren Maya entonces es por primera vez en la historia
poniendo una inversión, haciendo una inversión grande. Entonces, lo que está haciendo esa inversión, incluido el Tren Maya, es el generar una vía de desarrollo económico, de desarrollo social, que esa zona no ha tenido nunca. ¿Sí? Entonces, pues tiene costos y tiene menos costos ecológicos de los que se ha planteado en la discusión. ¿Por qué? Porque el Tren Maya está siendo construido sobre una línea de tren que ya existe y que está abandonada, ¿sí? Esta es la vieja época cuando sacamos la madera de toda esa zona, el Enequén, etcétera, en donde había ya una vía de tren y que después se abandonó. Lo que quiero decir es que estas decisiones, pues nunca son decisiones que no acarrean controversia, ¿no? Nunca son blanco y negro. Es decir, siempre en política económica uno se mueve dentro de los grises y la mejor apuesta que uno puede hacer, pues es justamente dentro de esos caminos complicados de las decisiones políticas y del desarrollo, el poder encontrar vetas que nos permitan avanzar esta visión a la que queremos llegar, ¿sí? Y si la visión es convertirnos en el país agroexportador más importante de América Latina, bueno, eso construye futuros totalmente distintos que si nos planteamos una visión en donde queremos bienestar para la gente y equidad social, ¿sí? Nos plantea rumbos totalmente distintos. Entonces, me parece que aquí está el meollo del asunto. Y en ese sentido estaba, pues, mi grafiquita esta de la ciudad de proximidad, porque de una manera muy sencilla, lo que está planteando es, pues, cuál es el imaginario al que queremos llegar hacia adelante, ¿no? Queremos convertirnos en una gran potencia tecnológica, etcétera. Bueno, entonces tenemos que hacer otras cosas. ¿Sí? Pero si queremos plantearnos ser un país en donde hay equidad, en donde hay cohesión social, etcétera, bueno, pues estas son las cosas que necesitamos hacer. Respecto a la sostenibilidad de estos proyectos, y por ahí hubo los comentaristas cuestionaban los casos de Uruguay, Brasil, Bolivia, que efectivamente intentaron nuevos paradigmas y que no necesariamente no necesariamente fueron sostenibles y no necesariamente tuvieron continuidad en el tiempo. Y pues sí, efectivamente, ¿no? Esos son los riesgos. Después de Lula tuvimos, o los brasileños tienen Bolsonaro, ¿no? Con una propuesta totalmente distinta. Esos son los riesgos de la democracia y de la pluralidad. Lo que sí es cierto es que estas propuestas, que son propuestas de construcción nuevas de país, son propuestas que tienen impactos también de largo plazo y esos no se van. Y esos impactos valen la pena, ¿sí? En el Brasil de Lula, por ejemplo, hoy día hablar de educación es hablar de un tema que se ha convertido en el corazón de los brasileños. Y recordemos que esto fue Bolsa Familia, ¿sí? Este programa masivo de transferencias a las familias para tener a sus hijos en la escuela. Eso ya no tiene retroceso. O sea, eso ya es una expectativa. Es una expectativa nacional, es una expectativa de la gente sobre la que ya no hay marcha atrás, ¿no? Y estas son las cosas que son importantes. El caso de Uruguay, bueno, pues es distinto, ¿no? Uruguay y Costa Rica son las Suizas de América Latina, en donde ha sido posible generar procesos de largo plazo, de crecimiento, de bienestar social, de preocupación por el medio ambiente, etcétera. Entonces, pues ahí hay procesos mucho más estables. Pero el caso de Bolivia, bueno,
este periodo de cambio que fue la presidencia de Evo Morales, efectivamente resultó al final en un golpe de Estado, etcétera, pero resultó en conquistas que ya no pueden dar marcha atrás, por ejemplo, para la población indígena, ¿sí? Es decir, hoy día millones de personas que en Bolivia no tenían ningún derecho, ¿sí? Hoy día tienen la expectativa y la claridad de que tienen un sitio en la sociedad, de que la salud también es para ellos, de que la educación también es para ellos, que la participación política también es para ellos, etcétera. Y bueno, efectivamente hubo una ruptura ahí, una ruptura temporal, pero son derechos conquistados sobre los que ya es muy difícil dar marcha atrás. ¿Por qué? Porque son derechos, se convierten en derechos ciudadanos. Y solamente por esa razón vale la pena intentar caminos nuevos, ¿no? Bueno, no voy a elaborar más sobre este tema. Creo que todos los que estamos aquí conocemos esas historias y está claro que estos intentos de reconstitución de la vida en comunidad, con mayor cohesión, con mayor desigualdad, etcétera, que si bien han sido muy accidentados en América Latina, pues ya marcaron un caminito, ¿no? Y han dejado una huella que en este momento en la región, pues difícilmente podemos borrar. Estoy segura que no respondí a todas las preguntas. Si hay alguna otra en específico, con mucho gusto regresamos. Sí, hay una pregunta del profesor Guillermo Velázquez que dice que si es posible seguir hablando de desarrollo sostenible actualmente. Pues yo creo que más que nunca necesitamos seguir hablando del desarrollo sostenible. Y digo más que nunca porque las consecuencias del cambio climático y de la falta de sostenibilidad están ahora en todos lados, están a la vista. Hay incluso parte de la comunidad científica que dice que epidemias como la COVID-19 son también un reflejo del cambio climático, de este cambio en las condiciones naturales de la Tierra que está generando la reproducción de virus, su globalización, etcétera. Entonces, hoy más que nunca necesitamos hablar de desarrollo sostenible, ¿sí? Porque el rumbo por el que vamos, pues no creo que tiene futuro. Seguramente para nosotros sí, pero no para nuestras futuras generaciones. Había una pregunta también en el sentido de si hacía falta bajarle la ambición o no, o replantearse los objetivos de desarrollo sostenible. Y yo creo que no, o sea, la visión del desarrollo sostenible no es más que esa, es decir, es el reconocer que las esferas económica, social, del medio ambiente interactúan y son todas importantes, ¿sí? Que no es que podemos desarrollarnos socialmente y después nos preocupamos por el medio ambiente. Fue un poco lo que hicimos por muchos años. Nos preocupamos por el crecimiento de la economía y no importa el medio ambiente, ¿no? Contaminamos el agua, contaminamos el aire, etcétera, y llegamos a donde estamos. Entonces, la propuesta del desarrollo sostenible no es otra cosa más que esta idea muy clara de que hay un balance entre estas tres esferas del desarrollo que necesitamos respetar. ¿Cómo se traduce eso en cada uno de nuestros países? ¿Cuál es la ambición que le queremos poner a esa visión en cada uno de nuestros países? Pues ese es parte del ejercicio visionario que necesitamos hacer, es parte del consenso social que necesitamos construir, ¿sí? Pero no sin demérito, digamos, de pues la ambición general del desarrollo sostenible como un proceso en el cual hagamos nuestro crecimiento en la tierra un poquito más permanente de donde vamos en este momento. Profesora, hay una última pregunta
que se las voy a unir en dos. Una es relativa a qué hacer con la acción criminal organizada, la violencia criminal organizada, que pareciera que cada día tiene más poder, sobre todo con el uso de las tecnologías de información y comunicación. Y la segunda es la corrupción, que pareciera que es un mal que todos los días más acendrado en América Latina y que tenemos ya tiempo y no hemos logrado hacerlo. Se las pongo juntas porque digamos que serían las variables malas de este proceso y qué podríamos hacer. Es la última pregunta y terminamos. Pues, a ver, para decir algo que es muy complejo de manera rápida, el tema de la corrupción es un tema de voluntad política. ¿Sí? Yo les contaba muy al principio de la plática que el centro de la campaña de López Obrador y el centro de sus políticas en este momento, lo que él le ofreció a la población es acabar con la corrupción. No sé si 6 años dan para acabar con la corrupción, pero lo que ha hecho sí ha sido muy importante y es empezar a cerrar los espacios de impunidad. ¿Sí? En México teníamos una cosa que le decíamos la puerta revolvente. Los criminales entraban por una puerta y por la misma puerta salían al siguiente día. Esos espacios, o sea, ese fortalecimiento del sistema judicial, el fortalecimiento de la investigación para detectar el crimen y de manera muy importante detectar el crimen cibernético, que hoy día es uno de los temas más graves, digamos, de nuestras sociedades, el uso de la inteligencia y el fortalecimiento del sistema judicial, policíaco e incluso militar, ¿no? La creación de la Guardia Nacional, que es una guardia civil, pero con características, con uso de tecnología de punta, etcétera. Entonces, el asunto de acabar con la corrupción es un asunto de voluntad, ¿no? Está por todos lados y, pues, cuando menos este gobierno lo que está haciendo es cerrando todos esos espacios. Y debo decir, con una gran aceptación, una de las razones por las cuales López Obrador mantiene los índices de popularidad tan altos que tiene es porque la gente puede ver cómo las grandes empresas empiezan a pagar impuestos, cómo las gaseras tienen que bajar sus precios porque hay vigilancia sobre ellas, las gasolineras tienen que mantenerse dentro de los precios convenidos, los grandes fortunas están siendo investigadas y en muchos casos juzgadas. Entonces, me parece a mí que el asunto de la corrupción es un asunto de voluntad política nada más. El asunto de la inseguridad es más complejo. En un país como México, que desafortunadamente debemos estar en este momento en los primeros lugares de la criminalidad y sobre todo del crimen organizado, desafortunadamente, pues es un país que ha sido en muchos sentidos cooptado por el crimen organizado. La apuesta que está haciendo este gobierno es a atender las causas de la inseguridad. Y esto es muy fuerte porque uno puede combatir a los grandes, a los grandes carteles, ¿no? Y bueno, pues ahí está el ejército y las armas y todo esto. Pero cuando los jóvenes se siguen enganchando en esas actividades porque no tienen otras opciones de trabajo o de educación, ese es un problema, ¿sí? Ahí es muy difícil erradicar la inseguridad, porque se convierte en una forma de vida para millones de chicos, sobre todo, ¿no? De gente joven. Entonces, la apuesta de este gobierno ha sido atendamos las causas de la inseguridad y reforcemos, obviamente, los mecanismos pues policiales, de investigación, del ejército, etcétera, para enfrentar a las grandes mafias, ¿no? Que desafortunadamente debo decir, y con la cercanía que tenemos en Estados Unidos, pues el armamento y la tecnología que tienen, pues es
es también de punta. Con esto usted da por cerrada su intervención, profesora. Pues quedaron muchísimos temas por conversar, pero tendríamos que quedarnos aquí el resto del día. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad de conversar sobre estos temas muy difíciles. Estamos en México en un momento emocionante en el sentido de que pues estamos tratando una nueva manera, un nuevo rumbo para este país. La última palabra no está dicha, los procesos no están garantizados, pero pues da, digamos, esperanza el hecho de que tenemos hoy la oportunidad de intentar nuevas formas. Y en ese sentido, pues el contagiar el entusiasmo de sí se puede. O sea, cuesta trabajo, hay muchísima tarea que hacer, pero se pueden intentar nuevos rumbos. Y yo les agradezco mucho la atención. No, profesora, los agradecidos somos nosotros por haber disfrutado de todo lo que usted ha aprendido, de su experiencia y de la experiencia mexicana, de su visión y la mirada que le da a la experiencia mexicana que usted está viviendo. Además, habernos dado el chance de intercambiar ideas e intercambiar pensamientos sobre situaciones que pueden aplicar aquí en Venezuela. Nuevamente muy agradecida, creo que superó las expectativas que teníamos y creo que ha sido un gran momento para el CENDE haber compartido con la profesora. El chat en su mayoría, casi todos los participantes han felicitado su trabajo, su posición y están muy contentos y todos quieren, en general todo el mundo quiere la dirección del chat para volver a oír y reflexionar sobre estos puntos. Creo que ha sido una jornada importante para todos, creo que ha sido un momento importante para el 60º aniversario del CENDES. Y lo que me resta por decir es que el lunes que viene el tercer evento, y el tercer evento está, la moderadora es la profesora Nidia Ruiz, el ponente es el profesor Emiliano Terán Mantovani, miembro del Observatorio de Ecología Política y profesor asociado del CENDES, y el tema es las alternativas al desarrollo. Es a la misma hora, es a la misma hora, a las 9 de la mañana, y los esperamos aquí, como siempre, con mucho ánimo y con mucha voluntad para ver qué podemos hacer y cómo podemos reflexionar los días que tenemos y nuestro futuro.